Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Se ha confirmado hoy que el gobernador republicano de la Florida, el señor DeSantis, tendrá que enfrentar al candidato demócrata, exgobernador de la Florida, congresista Charlie Crist. Crist ha ganado la primaria demócrata, holgadamente. Se enfrentará a DeSantis. También se ha confirmado que el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, tendrá que enfrentar a la candidata demócrata afroamericana Val Demings. En las encuestas están bastante empatados Demings y Rubio. Por otra parte, hoy los principales periódicos de los Estados Unidos han denunciado que el expresidente Trump estaría en graves problemas legales porque la policía, o sea, el FBI, incautó, requisó en la caja fuerte de su mansión en Palm Beach no 300 documentos clasificados, como se dijo inicialmente, sino alrededor de 700 páginas que debían estar todas en otro lugar y no allí. Former President Donald Trump allegedly had more than 700 pages of classified material at his Mar-a-Lago estate in Florida, according to a letter sent in May from the National Archives to a lawyer representing Trump. That letter, released today by the National Archives after it was first published by a conservative journalist, confirms documents with the highest levels of classification intended to be stored and viewed in only the most secure settings were found at Trump's Florida home, which doubles as a club for paying members. Si dentro de esos centenares de documentos secretos se encontrasen algunos relativos a la tecnología nuclear, Trump estaría en más graves problemas todavía, porque esos documentos podrían filtrarse, robarse, fotocopiarse. No olviden que Trump vive en un castillo que es también un club pagado, que ha habido varias incursiones de espías o de hackers en aquella mansión de Palm Beach. Es decir, que la policía considera, y la justicia está de acuerdo, que esa casa fortificada no era suficientemente segura para esconder allí los documentos que han sido confiscados. Perdón si hemos tenido algún mínimo problema técnico con el audio. El expresidente Trump pide ahora, no solo deplora la intrusión de la policía en su castillo, pero pide a un árbitro independiente que dilucide o determine si esa intrusión policial fue legal y legítima. Trump has called the search unwarranted and is now asking another federal judge to stop the DOJ from reviewing the materials secured during the raid and to appoint an independent special master who can determine if Trump was entitled to possess any of the documents. The letter from the National Archives also shows the former president's legal team tried to claim the first set of classified documents returned in January were covered under executive privilege. That argument was ultimately rejected by the DOJ because only a sitting president can invoke executive privilege, and Trump was no longer in office. Televisión Española informa de que Trump había desclasificado esos documentos. Esta es parte de la controversia. Quiero decir, un presidente en funciones, como era Trump en los últimos días de su mandato turbulento, puede decidir arbitrariamente, ante sí mismo, sin rendirle cuentas a nadie, qué documentos son clasificados y qué documentos eran y ahora él los desclasifica y se lo lleva. Depende casi de él. Por lo tanto, Trump puede haber decidido, no, este documento es secreto, sí, pero yo le pongo el sello de desclasificado y me lo puedo llevar. Trump afirma que el registro de su domicilio fue ilegal, que se trata de una maniobra política y que los documentos incautados ya no eran confidenciales porque habían sido desclasificados.
Según publica el New York Times, Donald Trump se llevó de la Casa Blanca más de 300 documentos clasificados cuyo contenido todavía no se ha divulgado. Aunque se han ido recuperando en el año y medio que Trump lleva fuera del gobierno, el simple hecho de llevárselos supondría que el expresidente habría cometido delitos como obstrucción a la justicia, destrucción de documentos y violación de la ley de espionaje. La semana pasada, un juez de Florida dio de plazo al Departamento de Justicia hasta el día 25 para que explique qué partes de la investigación pueden hacerse públicas. Veremos cómo progresa, si acaso, esta investigación policial en perjuicio del expresidente, una de varias, ¿no? Está siendo arrinconado por varios frentes al mismo tiempo Trump, que por supuesto tiene un ejército de abogados competentes que lo defienden. Yo creo que si no se encuentra ningún documento clasificado altamente secreto relativo a la tecnología nuclear de Estados Unidos, entonces Trump no estaría en graves problemas, ¿no? Ahora, si hay uno o varios documentos secretos que revelan claves, escondites, contraseñas, de los sitios nucleares de Estados Unidos aquí en territorio americano, que podrían ser utilizados por enemigos o adversarios de este país, si Trump tenía eso en su caja fuerte de una mansión que también es un club de socios pagados, que ha sido ya asaltada o penetrada por varios espías, entonces sí podría estar el problema por la ley de espionaje, ¿no es cierto? Por violar la ley de espionaje, por dejar a merced de espías enemigos una información que nunca debió tener en su residencia particular. ¿Se entiende, verdad? Este es el problema de fondo, la tecnología nuclear. Nuevos datos emergen de la investigación contra Donald Trump. Según el diario estadounidense The New York Times, el expresidente acumuló más de 300 documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Varias fuentes han detallado el rotativo que el gobierno estadounidense ha ido recuperando desde enero esos 300 documentos, es decir, desde que Trump abandonó la Casa Blanca. A principios de año, los archivos nacionales de Estados Unidos lograron recuperar unos 150 documentos clasificados de la residencia del expresidente. Los ayudantes de Trump entregaron al Departamento de Justicia un segundo lote en junio, mientras que el tercero fue incautado en la redada del FBI ejecutada a principios de este mes. Todavía no se ha divulgado el contenido de los documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca. No se ha divulgado el contenido de los documentos, a pesar de que los grandes medios de comunicación, televisiones, periódicos, quiero decir, están batallando legalmente con abogados muy persuasivos para que se divulguen todos los documentos requisados o confiscados por el FBI en la caja fuerte de Trump. Pero el Departamento de Justicia no quiere, no todavía, que se divulguen todos los documentos, porque esto podría perjudicar el avance de las investigaciones y tal vez incluso favorecer al propio señor Trump. Bueno, como saben ustedes, el fin de semana pasado alguien puso una bomba en el auto del principal asesor de inteligencia del dictador ruso Putin. Un siniestro, maléfico, retorcido señor llamado Alexander Dugin. La intención era matar a Alexander Dugin, que es una suerte de Rasputín de la autocracia rusa. Convenció a Putin de invadir Crimea hace 8 años y ahora lo convenció de invadir Ucrania. Pero este Alexander Dugin a última hora no se subió a su vehículo, a su coche, y lo hizo por él su hija de 29 años. La bomba estalló a 40 kilómetros de Moscú, falleció inmediatamente Daria Dugin, la hija de Alexander Dugin. Hoy se han celebrado las ceremonias fúnebres, se han cumplido, quiero decir, las ceremonias fúnebres. Una emotiva ceremonia que puede anticipar drásticos cambios en la invasión rusa de Ucrania. En Moscú se ha instalado el féretro de la periodista de 29 años, Daria Dugina, hija de uno de los principales ideólogos de Putin, Alexander Dugin. Murió en un atentado el pasado sábado y el Kremlin ha culpado a Kiev del ataque. El padre de la víctima pide un severo castigo. El precio más alto que uno tiene que pagar
solo puede ser redimido por el logro más alto, nuestra victoria. Ella vivió para esta victoria y murió en nombre de esta victoria, nuestra victoria rusa, nuestra verdad, nuestra fe ortodoxa, nuestro país, nuestro Estado. Este es el nuevo Rasputín de la nueva Rusia. Se parece además al antiguo Rasputín, ¿no? Al maléfico Rasputín que persuadía de todo a los Romanov, a los zares y a las zarinas, ¿no? Que era un místico y un ocultista que poseía una inteligencia superior. Inclinado siempre al lado oscuro, a las tinieblas, a la maldad, como el Rasputín de tiempos modernos en Rusia. Este Rasputín, la misma barba canosa e hirsuta del Rasputín original, convenció al dictador ruso Putin de que Rusia tenía que ser una gran potencia euroasiática, que Rusia tenía que conquistar todos o parte de los territorios de la antigua Unión Soviética, que Rusia tenía por consiguiente que tragarse, fagocitarse Ucrania entera, comenzando como un bocadillo por Crimea en 2014 y luego Ucrania entera. Y va a seguir empujando, si lo dejan, este maléfico Rasputín, Alexander Dugin, va a seguir empujando al dictador ruso para tratar de conquistar y anexionar territorios que eran de la Unión Soviética. O sea, lo va a seguir empujando a la violencia, a la muerte, a la crueldad y al genocidio. Es un hombre muy malo, que hace mucho daño y que ejerce poderosamente una influencia intelectual sobre Putin. No es él quien ha muerto, sino su hija. Pero la bomba estaba dirigida a él, quizá, y no a su hija. Su hija, dicho sea de paso, también salía en las televisiones estatales rusas repitiendo el discurso maléfico del padre, ¿no? Que había que capturar Ucrania entera, que los ucranianos son subhumanos, que había que ejecutarlos masivamente. Es decir, que la chica que ha muerto de 29 años decía cosas muy tremendas, muy venenosas en televisión. Por eso es de suponer los ucranianos la odiaban, aunque al padre lo odian seguramente más. En los funerales de Daria Dugin, su padre, Alexander, la llamó una guerrera y una heroína. Правда. И последнее, когда мы с ней говорили на фестивале традиций, она говорит мне: папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким, я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Este siniestro personaje, el Rasputín contemporáneo de Rusia, el maléfico asesor de Vladimir Putin, Alexander Dugin, dice que su hija Daria dio la vida porque amaba a Rusia, a la nueva Rusia imperialista y guerrera. Если это кого-то затронуло, ее трагическая гибель, ее личность, ее цельность, то у нее было бы одно желание: не помните обо мне, не прославляйте меня. Сражайтесь на нашу великую страну, защищайте нашу веру, наше святое православие. Любите наш русский народ, потому что она погибла за народ. Она погибла за Россию на фронте, и фронт это здесь. Bueno, el nacionalismo, la fiebre del nacionalismo, que ciertamente posee a este individuo y que poseía también por desdicha a su hija fallecida, induce a las personas a la violencia, a la guerra, a la conquista de los enemigos. Es decir, que el nacionalismo es uno de los grandes males de nuestro tiempo, ¿no? Estos sujetos, Alexander Dugin, el dictador ruso Putin, son fascistas, son nacionalistas fascistas. Curiosamente, ellos dicen que la democracia liberal de Occidente, del mundo libre, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa occidental, la democracia liberal, dicen ellos, dice este Rasputín, es una forma de totalitarismo liberal fascista. Es decir, que ellos nos acusan a nosotros de ser fascistas. Nos acusan de querer imponerles a la fuerza, a las bravas,
los valores de la democracia liberal, de la democracia republicana. El imperio de la ley, ¿no? El contrapeso de poderes públicos, la soberanía del ciudadano, del votante, el respeto irrestricto a los derechos humanos, entre otros valores morales de la democracia liberal. Ellos detestan todo eso y están en una guerra primero ideológica y cultural, pero luego militar contra los valores de Occidente, del mundo libre. Y por eso se han ido a la guerra para comenzar en Ucrania. Y por eso este maléfico, siniestro individuo sí está quebrado por la muerte de su hija, pero parece al mismo tiempo genuinamente convencido de que su hija ha muerto por una causa noble. Y no, ha muerto por una causa muy innoble, que es la de avanzar matando, torturando a gente inocente sobre los países vecinos de Rusia, de la nueva Rusia, como sueña este Rasputín. Цена, которую приходится платить, она может быть оправдана только высшим достижением, победой. Она жила во имя победы. И она погибла во имя победы. Нашей русской победы, нашей истины, нашей православия, нашей страны, нашей державы. Простите. Bueno, son fascistas hasta las últimas consecuencias, ¿no? Fascistas de matar y morir. ¿Ah? Él no cree en la democracia, Rusia no es una democracia. Él no cree en los derechos humanos, en Rusia hay presos políticos, en Rusia se arresta incluso a los artistas, a los cantantes, a los blogueros y se los tortura. Él no cree, por supuesto, ni en el capitalismo ni en el libre mercado, y entonces ellos han engendrado, han parido una doctrina terriblemente sanguinaria, ¿no? Que es el nacionalismo fascista, que añora cuando Rusia era la Unión Soviética y que entonces quiere recuperar esa grandeza perdida invadiendo a los países vecinos. Es decir, la intención intelectual, filosófica de este sujeto no es solo tragarse Ucrania, qué ocurrencia, es tragarse a muchos otros países vecinos de Rusia para convertirla en la gran potencia euroasiática. Fíjese, por ejemplo, este otro diputado que estuvo en las honras fúnebres de Daria Dugin, dice que Zelensky, el presidente ucraniano, es la escoria fascista que tiene que ser aniquilada en su madriguera de Kiev. Este es el lenguaje. Sergei Mironov, un diputado que no pertenece al partido de Putin, fue más allá. Tanto los ejecutores como los autores intelectuales, y los autores intelectuales están en Kiev y uno de los autores intelectuales es el señor Zelensky, se enfrentarán ineludiblemente al Tribunal Internacional. La escoria fascista debe ser aniquilada en su guarida. La guarida está en Kiev y la desnazificación completa de Ucrania es imposible sin la liquidación del régimen fascista criminal de Zelensky. Bueno, los fascistas y los criminales son ellos, ¿verdad? Zelensky lo eligió limpiamente el pueblo ucraniano. Putin y sus apandillados van a seguir en el poder indefinidamente porque no creen en la democracia. Moscú ha acusado a una supuesta espía ucraniana de haber plantado la bomba en el coche de Alexander y Daria Dugin. Los servicios secretos rusos ya han dado el nombre de la presunta autora del ataque con bomba. Una mujer ucraniana que supuestamente siguió a Daria Dugina y no a su padre durante días antes de llevar a cabo el atentado y de huir posteriormente a Estonia. Ucrania niega cualquier implicación y replica que se trata del primero de una serie de atentados terroristas preparados por los servicios secretos rusos para aumentar el apoyo de la opinión pública a la guerra y a la necesidad de una mayor movilización. Con lo cual hay hasta 3 hipótesis o 3 sospechosos de quién plantó la bomba. Es decir, Moscú dice, Putin quiero decir, afirma, que la bomba la plantó una espía ucraniana. Es decir, que Zelensky ordenó
que mataran a Alexander Dugin y terminaron matando a su hija. Esta es la versión de Putin. Luego Zelensky afirma que ellos no tienen nada que ver, que los servicios secretos de Ucrania no han intervenido, que alguien en Rusia plantó, colocó, activó la bomba a control remoto. Esta es la versión de Ucrania. Nosotros no pusimos la bomba. Entonces hay una tercera hipótesis o un tercer escenario, y es que alguien dentro de Rusia plantó la bomba. Como decía el reportaje, ahora se cree que la propia gente de Putin podría haber plantado la bomba para generar una cadena o una corriente de solidaridad con la dictadura rusa por parte de los ciudadanos. También es creíble o verosímil la hipótesis de que alguien de la oposición rusa, que en Moscú es más o menos numerosa y que ve a Putin con hostilidad, que quiere derribar al tirano de Moscú, podría haber plantado esa bomba, ¿no? O sea que son muchos los sospechosos. Vamos a una pausa. Al volver les voy a contar cómo y por qué en la Argentina la Fiscalía pide que la expresidenta Cristina Fernández vaya 12 años a la cárcel. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Yo no soy creyente, soy agnóstico. Dudo de todo, absolutamente de todo. Me cuesta trabajo ser fanático de algo o de alguien. Dicho eso, sería un milagro si en la Argentina la señora expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, fuese como merece ir a la cárcel por fin. Sería un milagro. Pedido de 12 años de cárcel para la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner. Esa fue la petición hecha el lunes por la Fiscalía del país, que también solicitó la inhabilitación política perpetua de la exmandataria por supuesta corrupción en la licitación de obras públicas durante su gobierno entre 2007 y 2015. Por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. La señora Cristina y su entonces marido, el finado Néstor Kirchner, robaron centenares de millones, quizá miles de millones de dólares al tesoro público a los argentinos, o sea, al bolsillo de los argentinos, ¿no? Usando principalmente como testaferro a Lázaro Báez. Le entregaban obra pública por miles de millones de dólares, una obra que no se hacía o que se hacía a medias, y luego lavaban ese dinero porque Báez simulaba alojar por completo, ocupar por completo los hoteles de la pareja Kirchner. Es decir, que robaban a escala industrial, ¿no? Tenían todo un esquema para robar. Increíblemente, todavía hay como un 20% de argentinos que creen que ella es inocente. En el barrio coqueto, pijo de La Recoleta, donde tiene un piso la señora de izquierdas nacionalistas, que no vive, claro, en La Matanza, hubo manifestaciones en contra de la señora, pero también algunas muy ardorosas, muy acaloradas, a favor de la señora. Tras el requerimiento, la vivienda de la expresidenta en Buenos Aires fue centro de manifestaciones a favor y en contra, separadas por un fuerte cordón policial. Sobre Cristina, cada vez que la quieran tocar vamos a salir a la calle porque yo soy parte de la generación a la que le salvó la vida. Y considero que tendría que ir presa. No hace falta más palabras. Ha robado, está totalmente comprobado, y sí considero que tiene que ir presa, nada más. Estoy de acuerdo con usted, señor. Está totalmente comprobado y documentado en el caso de los cuadernos, con una montaña de pruebas y testimonios que la pareja Kirchner, que estuvo 12 años largos en el poder, ¿no? Un mandato de Néstor y 2 de Cristina, realmente asaltó el tesoro público argentino, ¿no? Y simulando contratar obra pública,
o cobrando comisiones de contratos que firmaban con empresas privadas, amasó una gigantesca, vasta fortuna, mala vida, ¿no? Solamente el testaferro Lázaro Báez llegó a tener centenares de millones de dólares. El secretario personal de Néstor Kirchner, aquí en Miami y en Nueva York, compró propiedades por más de 100 millones de dólares. Y estos eran los lugartenientes, los peces relativamente pequeños del estanque, ¿no? Los grandes tiburones eran Néstor y Cristina. Ahora ella está acusada por la Fiscalía junto con otro número de individuos que seguramente se coludieron o se coaligaron con ella para robar. Robar es una cosa que los políticos argentinos han hecho históricamente durante muchas décadas, ¿no? Pero los Kirchner hicieron esto realmente como un plan de gobierno, ¿no? De una manera muy minuciosa, muy sistemática, muy organizada. Es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes. Kirchner tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que el veredicto se decidirá a fin de año. En tanto, ella aseguró que el martes haría su defensa pública por las redes y sostuvo que se encuentra ante un fusilamiento mediático judicial que busca impedir su derecho a defensa. Por su parte, el presidente Alberto Fernández le expresó su respaldo a través de su cuenta de Twitter. Bueno, es una vergüenza el presidente Alberto Fernández, ¿no? En su día, cuando ella era presidenta, tanto Alberto Fernández como Sergio Massa, ahora ministro de Economía, ambos decían que Cristina había sucumbido a la tentación de la corrupción. Sin embargo, ahora, todo sea por el poder, cierran filas tras la señora y proclaman su inocencia. Hay que ser muy candelejón para pensar que la señora es inocente, ¿no? Ella hoy montó su alegato de defensa, entonces pronunció un discurso histriónico, sobreactuado, hiperventilado, sobreexcitado, y de pronto ella era la víctima, ¿no? Y acusaba a uno de los funcionarios de su gobierno, José López, que era un funcionario de segundo rango en el Ministerio de Obras Públicas que encabezaba Julio Devido. Este López fue hallado arrojando millones de dólares por encima de la pared a un convento para que las monjitas amigas se los escondieran. Ahora, la señora Cristina trata de instalar la idea paranoica, sin fundamento, de que esa plata que tenía López no se la había robado durante el asalto a escala industrial que presidieron los Kirchner, cuando él era funcionario o burócrata del gobierno de la señora Cristina y antes de Néstor. No. Ahora resulta que esa plata a José López, según la mitómana expresidenta argentina, se la dio Macri o los emisarios de Macri. ¿Cómo no? Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este, el de José López, secretario de Obras Públicas, revoleando los bolsos con 9 millones de dólares por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer entonces con este teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y con estas llamadas? Pero ese no es el punto. El punto no es cómo consiguió López esos 9 millones de dólares, que además los robó durante el gobierno de los Kirchner. El punto es cómo así Lázaro Báez, el testaferro de la señora y de Néstor, que paz descanse, llegó a tener 1.000 millones de dólares. Este es el punto. ¿Cómo así ellos le dieron obra pública a Lázaro en Santa Cruz por más de 2.000 millones de dólares? ¿Cómo así Lázaro Báez fingía estar ocupando todos los cuartos de todos los hoteles de la pareja Kirchner cuando estaban vacíos?
para lavar dinero y devolverles dinero a la pareja. Ese es el punto. El punto es cómo así un chofer de remisa apuntaba en un cuadernito donde iban recogiendo las coimas de los empresarios privados que por cada contrato que los Kirchner les entregaban tenían que pagar 1%, un diezmo, o no sé si el 15 o el 20%, más de un diezmo. Ese es el punto. El punto no es de dónde sacó el bolso José López, que además ese no es dinero que viene de Macri, no es creíble. Esa plata la robaron con debido cuando los Kirchner estaban en el poder. El punto es que está suficientemente probado y documentado que en los 12 años que los Kirchner estuvieron en el poder, ellos y sus coaligados, el secretario privado de Néstor, Daniel Muñoz, ¿de dónde sacó 100 millones de dólares para comprar? Era el hombre del maletín de Néstor. ¿De dónde habría sacado él 100 millones de dólares para comprar propiedades en Nueva York y en Miami? Esto no lo menciona la señora Cristina porque sabe que más allá de su griterío y más allá de sus salivazos y de su interpretación sobreactuada del melodrama, sabe que en el fondo es culpable. ¿Saben por qué cuando empezaron a tirar el ovillo de esto pararon? Porque aparecieron ellos con el ovillo, los macristas. Cuando el fiscal Luciani dice, donde uno aprieta sale pus, tiene razón, fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas, esto es lo que sale y no investiga. No lo hicieron por eso, porque no les convenía, eran ellos los dueños de esos 9 millones de dólares que le habían pagado al secretario de Obras Públicas. No tengo la más mínima duda, no tengo la más mínima duda. Pero está desquiciada, está desencajada, está perturbada, ¿no? Está fuera de sus cabales porque sabe que es culpable, sabe que si la justicia prevalece tendrá que ir a la cárcel por un tiempito, pasar una temporada en la cárcel como corresponde a la gente que roba desde la política, ¿no? Desde un cargo público. Ella y su marido lo hicieron de una manera minuciosa y sistemática durante mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, por mucho que ella levante la voz, golpee la mesa y haga este numerito teatral, la señora es evidentemente culpable para quien quiera mirar las cosas con racionalidad, ¿no? Luego ella pasa a acusar a Macri. ¿Dónde está la plata que le dio el Fondo Monetario a Macri? A mí me pareció muy mal que Macri se endeudara con el Fondo Monetario. A mí me parece que Macri no fue un buen presidente. A mí me parece que Macri fracasó. Por tanto, me parece que Macri no merece volver a ser presidente. Cuando él tomó esa deuda copiosa, abundante con el fondo, lo dije acá, endeudarse no es gobernar bien. Macri tenía que bajar el gasto público, equilibrar las cuentas fiscales, no seguir endeudándose. Pero él tomó el atajo, el camino fácil de endeudarse, que es patear la pelota para que otro resuelva el problema más adelante, ¿no es cierto? Y así le fue. Pero no es verdad que Macri y su gobierno se robaron el préstamo del Fondo Monetario Internacional, como pretende decir insidiosamente, civilinamente, faltando de una manera grosera a la verdad, esta actriz aficionada, esta actriz amateur, Cristina Fernández. Este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo, porque no sabemos dónde están los 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada. No sabemos de soterramientos, no pasa nada. Es más, se comprueba que Mauricio Macri siguió y su inteligencia a los familiares de Lara San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia. Está demostrado con videos, con fotografías, con todo. Y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, el arquero del mismo equipo que juega en Los Abrojos, con el presidente de este tribunal, que es Jiménez Uriburu, con Luciani, que es el fiscal. Ellos son, y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. Bueno, la señora evidentemente está perturbada, ¿no? Quizá porque comprende que pronto irá a la cárcel, como debería ser. Yo no sé si Macri cometió delitos durante su gestión. Ella lo acusa, ¿no? Acaloradamente, estentóreamente.
Yo no sé si Macri espió a familias del submarino hundido. Si lo hizo y era ilegal, debe pagar por ello. Pero eso no convierte a la señora Cristina en inocente. Las faltas o los delitos que hubiera podido perpetrar el señor Macri desde el poder no hacen inocente a la señora Cristina, ¿verdad? Una cosa es separada de la otra. Luego ella dice, a los gritos me van a condenar, pero haría de nuevo lo mismo, 20 veces lo mismo. Bueno, sí, da la impresión de que no está arrepentida para nada, ¿no? Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces haría lo mismo. 20 veces haría lo mismo. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. Este es un gobierno a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública. Sí, la obra pública fue una formidable gestión de gobierno desde La Quiaca hasta Ushuaia. La pequeña ironía, ella dice que es un juicio no contra ella, sino contra el peronismo, ¿no? Contra los gobiernos nacionales, populares, que es toda la coartada ideológica para robar y seguir robando. Pero la pequeña ironía es que en la Argentina hay un gobierno peronista ahora. En Argentina hay un presidente peronista que ella eligió. Ella le dijo a Alberto Fernández, mira, quiero que tú seas el candidato. Y Alberto ganó, con los votos de ella, con el apoyo explícito de ella. Entonces, en la Argentina hay un gobierno peronista. Este juicio no es contra Alberto Fernández ni contra Sergio Massa, es contra las cosas que la señora Cristina hizo cuando estaba en el poder, cuando contrataba obra pública, cuando le daba centenares, miles de millones a Lázaro Báez para robar entre todos ellos, todo sea para la familia, todo sea para la corona. Así fue. Ahora ella saluda a la gente como una suerte de Evita contemporánea, de Evita a la que la oligarquía pretende escarnecer. Todo este discurso verdaderamente pueril que sin embargo logra penetrar en el espíritu de mucha gente, 20, 25, 30% de argentinos creen que ella es inocente, que es una heroína, una Juana de Arco y que la derecha la quiere incendiar. Como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Gritan cánticos en homenaje, en loor a Perón. Perón fue un caudillo, un rufián, un grandísimo ladrón. Y glorifican a Perón. Es increíble la ignorancia de la gente, ¿no? Glorifican a Perón. Dicho eso, luego la señora Cristina empieza a dar saltos. No tienen ninguna prueba. Han armado y han hecho lo que ellos han querido. Defienden a Macri, son amigos personales, juegan al fútbol, al vóley, al ajedrez, a lo que sea, hacen negociados, nos cercenan la libertad, los espionajes a los familiares de Lara San Juan, de la Gestapo, de la Vidal, de los aportantes truchos. No sé, tengo tantas cosas para decir y esta justicia que siempre nos falla en contra porque no hay justicia. Bueno, no hay justicia mientras los ladrones disfruten de la impunidad. Y es un hecho que la señora Fernández de Kirchner continúa disfrutando de la impunidad. Por eso no hay justicia. A los ladrones, sean de izquierda, de derecha, hay que castigarlos, ¿no? Y la señora y su entorno, su séquito, su corte de adulones, todos los que robaron, han sido castigados. Algunos marginalmente ya salieron, ¿no? Habla otra gente defendiéndola. Venimos a
a apoyar a Cristina porque consideramos que es una arbitrariedad lo que está haciendo la justicia, no darle oportunidad que se defienda, que ella pueda hacer su alegato y un montón de cuestiones que tienen que ver bueno, con el lawfare y lo que está pasando con la justicia en América Latina, no solamente en nuestro país. Es importantísimo como militantes y como ciudadanos de esta patria, América Latina y Argentina, que defendamos no solo lo que está sucediendo con ella, sino con todo el poder político, porque no solamente vienen por Cristina, vienen por los derechos conquistados de tantos años. Bueno, no sé si ustedes saben, pero yo amo a la Argentina desde muy joven. Y yo sueño con que la Argentina sea un país libre, moderno, próspero, un país que respete las libertades individuales, un país en el cual los jóvenes se quieran quedar, puedan trazar sus sueños y cumplirlos, ¿no? Un país que se instale en la modernidad, un país que esté entre los más pujantes e industriosos del mundo, como era antes, como era hace un siglo. Yo sueño con esa Argentina. Y como amo a la Argentina, me gustaría que los políticos que la han traicionado, entre ellos, en un lugar conspicuo, la señora Cristina Fernández, sean castigados. Robar siendo político en la Argentina, sea de izquierda, de derecha, peronista, radical, macrista, robar es un crimen de lesa humanidad, lesa humanidad. Eso debe ser castigado. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. Bueno, el número 2 de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, le exige al presidente colombiano Petro que extradite a individuos perseguidos injustamente desde los tribunales venezolanos. Petro le ha dicho no. Ya lo hemos visto al señor fiscal, hemos visto a los organismos competentes, al canciller, haciendo las reuniones pertinentes para que esta gente que tiene cuentas pendientes con la justicia venga a rendirla. Y ante esta solicitud, el presidente Gustavo Petro le cerró la puerta y le contestó a través de su cuenta de Twitter. Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio. Bien por Petro, lo aplaudo. No puede Petro mandarle a la dictadura venezolana individuos que, por ejemplo, Julio Borges, que serían presos políticos allá. A pesar de que Cabello, por supuesto, ejerce una presión matonesca sobre Petro, o pretende ejercer. La justicia colombiana va a comenzar a actuar ahorita. Me da la impresión. Y quienes desfalcaron un monómero, les van a abrir juicio allá en Colombia. Por eso es que ya no queda ninguno, ¿viste? Se desaparecieron. Si Petro quiere tener éxito, tiene que desmarcarse de la dictadura venezolana y de la cubana. Maduro reconoce que de facto se ha dolarizado la economía venezolana. De cómo avanzamos en todo el proceso de dolarización del comercio para establecer una moneda fuerte sin renunciar a la nuestra, que nos permitiera ir llevando todo el proceso de inversión, de comercio, de ganancias a nivel de la moneda internacional más fuerte. ¿Cómo fuimos nosotros avanzando en una estrategia económica? ¿Cómo fundamos un nuevo sistema cambiario de mercado que nos permitiera, bueno, avanzar en las regularizaciones de la economía? O sea que Maduro descubre que si quiere tener una moneda fuerte en Venezuela, más vale que sea el dólar y no el bolívar, ¿no? Los campesinos, los agricultores venezolanos critican amargamente al dictador. Nosotros como venezolanos, que sí somos los venezolanos reales, estamos en contra de que un presidente se tome la atribución, sin consultarlo con nadie, de regalar tierra de nuestros hijos, de nuestros nietos, a una potencia extranjera. ¿Dónde queda la cacareada soberanía nacional? ¿Dónde queda todo eso? ¿Dónde queda el imperialismo
¿Dónde queda el pueblo tiene el poder? Porque el señor se toma atribuciones netas y dice, le voy a regalar 1 millón de hectáreas y mañana puede decir que se la va a regalar a otro país y así va regalando al país por pedazos. Nosotros estamos en contra de la regaladera de tierra. Más críticas de gente del campo a Maduro. Todos estos anuncios nunca está claro nada, hay mucha opacidad. Nosotros no estamos en contra de todo lo que genere producción, bienestar, trabajo y riquezas para el país, para nada. Pero sí, si hay un anuncio que se está conversando con gobiernos en el exterior, debemos primero conversar con los productores y agricultores venezolanos, darles oportunidades, darles inclusive incentivos, mejores condiciones y que participen. Al final, lo que todos apostamos es que haya producción y desarrollo en el país y bienestar para los venezolanos. Ya regresamos. Bueno, siguen matando periodistas en México y López Obrador como si nada. Una columna de opinión publicada poco antes de que lo acribillaran a las puertas de su casa en Chilpancingo, estado de Guerrero. Tenemos información pero muy importante. Experimentado periodista, Román llegó a fundar su propio medio, La Realidad. La Fiscalía, sin embargo, vincula el crimen con el reciente asesinato de uno de sus hijos. López Obrador debe responder. Ya regresamos. Quiero saludar muy especialmente a nuestro público en Colombia, que nos ve en el canal Red Más Noticias. También a nuestro público en Costa Rica, que nos ve en Canal 8 Multimedias. Y por supuesto a nuestro público en la Argentina, que nos ve por Net TV, las medianoches de los fines de semana. Y aquí, Estados Unidos y Puerto Rico, desde luego, ¿no? Gracias, gracias de corazón. Seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.